acerca de los 7 juicios que hay en la historia de la humanidad, los 7 juicios de Dios, empezando con el juicio del pecado. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y puesto en pie, lo leemos todos al unísono. Segunda de Corintios 5:21. Bien, dice 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra y por el Espíritu Santo, Señor, por la iglesia local y por los dones que nos ha dado. Le damos gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos y poder estudiar su palabra y poder tener edificación. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo sea el que ministre en esta ocasión, Señor, a través de mí, y que mis hermanos puedan obtener, Señor, la edificación que usted quiere para ellos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, como les mencioné, iniciamos una serie de mensajes acerca de los juicios de Dios, que son 7. El juicio del pecado es el que nos corresponde hoy, junto con el autojuicio. Vamos a ver más adelante lo que es el juicio de las naciones, el juicio de Israel, el juicio de los ángeles y el juicio, ¿cuál es el último juicio? Sí, ya que sí, todo, ¿verdad? Mira, sé que ya estudiamos. Tribunal de Cristo, que es el juicio, ¿para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. Es el juicio en donde Dios nos va a juzgar. ¿Pero qué nos va a juzgar? ¿Sobre qué nos va a juzgar? Sobre las obras que hicimos, ¿verdad? Sobre el servicio que le brindamos. Son 7 juicios que usted va a comprender porque son 7 que tienen que ver cada uno, comenzando con el primero, que es el juicio sobre el pecado. ¿Qué es un juicio? Hay que empezar diciendo. ¿Qué es un juicio? Un juicio es un conocimiento de una causa en el cual el juez ha de pronunciar una sentencia. Es un proceso que se instruye a fin de justificar el merecimiento por ciertas recompensas. En un juicio actúa el principio universal de la penalidad-consecuencia. Bien, ¿qué les acabo de decir en español? Un juicio es un proceso en el cual hay un acusado, un juez, un defensor o un acusante, ¿verdad? En el cual, por ciertas cosas, se va a emitir una consecuencia, como por ejemplo, robar. Hay una penalidad sobre robar, que es ilegal. Por lo tanto, la consecuencia de robar, digamos que es ir a la cárcel. Bien. Para hablar de este tema hay que abarcar diversos conceptos, como lo que es el juicio, que es un juicio, como lo son también la santidad y el destino que tiene la creación que hizo Dios, además de exponer los temas sobre el origen del pecado, el concepto y los alcances que éste tiene. ¿Usted sabe cuáles son los alcances que tiene el pecado? Es decir, muerte eterna, pero ¿cómo? Separación de Dios. Bueno, ¿usted sabía que el pecado afectó a todo el universo? El pecado afectó a todo el universo y el orden de todo. El pecado afectó toda la creación, y cuando digo toda la creación, es toda la creación. El pecado no solamente afectó al ser humano.
sino que afectó también a toda la creación. Por eso es que Dios va a destruir esta creación. No se preocupe por cuidar esta creación, preocúpese por su alma y el alma de las personas. Eso es algo que la iglesia pues ha descuidado. Muchas iglesias se han enfocado en cuidar la creación. ¿Para qué? Si está totalmente afectada por el pecado, Dios la va a quemar. Es mejor preocuparse por las almas, hermanos. Amén. Bien. En primer lugar, hermanos, la creación de los seres y el origen del pecado. El origen del pecado tiene anterioridad al hombre. Dios creó primero a los ángeles, los seres angelicales, y les puso una prueba. Los seres angelicales son personas, pero no humanas, son personas angelicales, tienen otra naturaleza. Ellos son seres incorpóreos, son seres muy inteligentes, y son seres muy poderosos. Dios les ha otorgado mucho poder. Estos seres se les creó todos al mismo tiempo, no como nosotros que somos pues nacemos. Los ángeles fueron creados todos de un solo, y no se sabe cuánto fue el tiempo que Dios les dio, pero sí se sabe que les dio una orden. El Padre pronunció una orden que está en Hebreos capítulo 1. ¿Cuál fue la orden? Adórenle todos los ángeles. Dios les dijo a los ángeles: adoren a Jesucristo. Sin embargo, también no se sabe cuánto fue el tiempo que Dios les dio para pensar, que ellos razonaran y bueno, yo voy a adorar a Jesucristo. Un tercio dijo: no, a mí la verdad no me parece adorar a Jesucristo. Un tercio de los ángeles decidió no adorar a Jesucristo. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué decidieron no adorar a Jesucristo? Bien, en este tercio había un líder que es conocido hoy en día como Satanás o el diablo, el adversario. Este personaje maquinó algo en su corazón. ¿Qué fue lo que él maquinó? ¿Qué fue lo que él pensó? Bueno, yo como voy a adorar a Jesucristo, si parece ser que el Padre es más poderoso, número uno. Número dos, la verdad que Jesucristo se ve un poco más débil que yo. ¿Por qué? Porque se presentó como un ser humano. Satanás empezó a pensar esta serie de cosas. También empezó a pensar: bueno, la verdad es que yo soy más bonito que ese tal Jesucristo. Yo soy el que dirijo la oración al Padre. Yo tengo aquí, tengo un jardín, tengo acá, tengo allá. ¿Será posible que yo puedo entonces ser como el Padre? ¿Qué fue lo que vio Satanás del Padre? La santidad. Satanás vio que el Padre era santo y vio que Jesucristo era hombre y vio que Él era muy bonito. Entonces él empezó a pensar todo eso y concluyó en que él podía ser como el Padre porque era muy carne, solo. Él engendró el pecado. ¿Qué es el pecado? Para hablar del pecado hay que hablar primero de lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? Es la ausencia absoluta de mal, error o imperfección. Visto de otro lado, es un atributo de Dios. La santidad es algo que le pertenece exclusivamente, categóricamente, solo a Dios. Amén. Y esto es muy importante y quiero que usted ponga cuidado en esto. La santidad es un atributo de Dios. Es algo que le pertenece exclusivamente a Él. Todas las demás religiones entonces quedan destruidas con este pequeño argumento que está en la Biblia. Apocalipsis 14:6 dice: solo tú eres santo. La santidad es algo exclusivo de Dios. ¿Y qué significa ser santo? Es la absoluta perfección moral. ¿Sí? Douglas, solo Dios es santo.
Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, exacto. exacto. Los demás seres celestiales, Los demás seres celestiales, el Padre les dijo, yo te doy mi santidad. Pero la santidad es algo de Dios nada más. Como, ¿qué otra cosa es solamente de Dios? El ser creador. Quiere decir que, digamos, que cuando estos Satanás y estos ángeles se rebelaron, tenían esa transmisión de santidad del Padre hacia ellos. Sin embargo, o sea, Dios les da esa santidad a los ángeles. Después Ajá, y después, cuando ellos deciden rebelarse y junto con Satanás, tenían esa cobertura. Ok, aquí hay que Tenía hacer la entonces una libre aclaración. Vean, Dios es creador, ¿verdad? Entonces hizo a los ángeles. Pero Dios hizo el pecado. Pues claro que no. Entonces, en realidad los ángeles, cuando Dios los hizo, ¿conocían el pecado? Pues claro que no. Entonces estaban en una atmósfera de perfección, porque Dios no hizo el pecado. Entonces, cuando fueron creados, ellos no saben qué es fallar. Ellos no sabían qué es cometer un error. Dame un segundo. Bien, entonces Dios los tenía envueltos en una atmósfera, como en un recubrimiento de la santidad de Él. Sin embargo, Dios creó seres libres, no creó robotcitos. Dios creó seres libres, pensantes, que razonan y que ellos tienen que decidir qué hacer con su propio destino. Bien, entonces les pone una prueba. Solo podían fallar en eso. Disculpen, la palabra no es esa. Solo podían escoger si aceptar o rechazar. En realidad los ángeles no podían fallar, sabían que eso Dios los tenía envuelto. Cuando Dios les presenta a Jesucristo, ellos tenían que escoger si aceptar eso o no aceptar eso. Cuando un tercio de los ángeles y Satanás escoge no aceptarlo, falla el destino. Diego, ¿ibas a decir algo? Sí, tal vez la idea más clara es los ángeles en su momento de creación. Es como cuando nace un chiquito en una casa. El chiquito nace, lo ponen en un cuarto, está acostado en su cama, está acostado con sus cobijas, está acostado con todo eso. Y el niño piensa que todo eso es de él, todo eso lo protege. Pero ¿de quién es todo eso? De los papás. Pero él no maneja esa concepción hasta en ese momento. Él en el transcurso de su niñez piensa que ese es su cuarto, porque es su cobija y su cama y todo, también está en esa burbuja. En el momento de decidir mal o decidir diferente a lo que Dios espera, todo ese montón de cosas que ellos pensaban que eran suyas, que toda la vida se habían tenido, sencillamente Dios dice, ok, ya está fuera de mi cultura, esto es mío. Entonces, esa santidad y esa burbuja que Dios les tenía, se les quita. No es que ellos o eran más o menos, es más o menos una idea de la posición en la que nace la creación angelical en ese momento. Y aquí hay algo, y es un detalle muy importante. Dios no les dio opciones, como tenemos opción A, opción B y opción C. No, Dios les dio solo una opción. Y es algo importante que usted debe recordarlo más adelante. Dios solo les dio una opción: adoren a Jesús. No les dijo adoren a Jesús o adórense solos. No, solo les dijo una cosa: adórenle todos los ángeles a Jesucristo. Un tercio decidió no hacerlo y surgió o se engendró el pecado y consecuentemente la muerte. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es rechazar el destino. El pecado es rechazar el destino. Ahora bien, ¿qué destino? Todas las criaturas tienen solamente y solo un destino. ¿Cuál es? Ahí está. Ser santos. Para existir con Dios por la eternidad. Usted está hecho para una cosa: ser santo y existir con Dios. Todas
las personas están hechos para eso, para ser santos y existir con Dios y disfrutar de su amor. Bueno, N cosas que no son el tema. Entonces, pecar es eso, rechazar ser santo. Rechazar ser santo. Un tercio de los ángeles rechazó eso y originó el pecado. Luego ellos cayeron a la tierra, que es otra historia. Dios luego creó al hombre y le entrega el universo. Dios hizo al hombre y, bueno, primero hizo la creación, el universo, y luego hizo al hombre y le dijo a Adán: tome, estas son las llaves del universo, es suyo, necesito que lo administre, que lo reine y que esté cuidándolo, ¿verdad? Nada más que Adán, yo te voy a poner una prueba: no tenés que comer del árbol de la ciencia y del conocimiento. Solamente es eso. Y aquí hay algo interesante. Dios le da implícitamente otra oferta. Tú coma de todos los árboles que hay en el huerto, de todos, nada más de la ciencia y del conocimiento, no. ¿Existía otro árbol importante en este huerto? Sí. Está en Apocalipsis 22:14. ¿Cuál es? El árbol de la vida. Recuerde, a los ángeles solamente les dio una chance, una opción, pero Adán le pone en la mesa, digamos, una opción positiva y una negativa. Le dijo a Adán: no coma de los demás sí. ¿Podía comer Adán del árbol de la vida? ¿Lo hizo? No. Resulta ser que Satanás lo engañó y comió del árbol que no tenía que comer y cayó. Es decir, no pasó la prueba. Así como Satanás, que engañó un tercio de los ángeles, también engañó a Adán y pecó. Dios le ofreció la vida. Recuerde que la santidad es para existir con Dios siempre, es decir, para vivir siempre. Una corrección. Satanás no engañó a Adán, engañó a Eva. Ay, sí, perdón, eso es un error de Rafael. Satanás engañó a Adán. Satanás engañó a Eva. Adán, así como Satanás, Adán no fue engañado. Adán lo hizo a sabiendas de todo. Él sabía lo que estaba haciendo. Eva fue la que fue engañada. Y Adán cayó. Ay, ya me puse rojo. Adán cayó, pecó, introdujo el pecado en la raza humana. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán con esta decisión de comer del árbol que no tenía que comer? Exacto, rechazando el destino que Dios le ofreció. Adán conversaba con Dios, él estaba en el huerto con Dios y con Eva y con los animalitos. Él tenía que conversar con Dios. Y rechazó todo lo que le ofreció Dios, rechazó el universo, rechazó todo. Y pecó. ¿Qué pasa en esta situación? La humanidad es manchada. ¿Por qué la humanidad es manchada si solo pecó Adán? Bien, porque todos venimos de Adán. Entonces, al momento en que Adán pecó, se convirtió en un ser imperfecto. En un ser... Sí. ¿Adán comió la fruta por comerla o por seguir a Eva? Bueno, eso es un tema que ya hemos hablado en el instituto. Adán lo hizo porque en el corazón de la criatura existe algo que se llama de imperfección y rebelión. Entonces él podía escogerlo. Los criterios de decisión de Adán pueden ser discutidos, los teólogos lo han discutido mucho, que fue por la mujer, que la verdad muchos creen que él pensaba que digamos que Dios sí era muy carga y todo eso, pero que tal vez él podía encontrar un camino ahí, ¿verdad? Como él era Adán y era el dueño de la creación, entonces Adán dijo: yo me lo juego solo. Pero también, digamos, cuando la mujer lo comió, el fruto, no pasó nada. No, porque la creación era de Adán o de Eva. Sí, posiblemente, si no pasó nada cuando Eva lo comió,
yo lo puedo Sí, comer. pero es que Adán sabía todo eso. ¿Sí sabía? Adán sabía lo que estaba haciendo en todos sus cabales. Pero como él es una criatura, entonces en su corazón también se pudo originar esto que pensó Satanás. Y, pues yo veo a Jesucristo, pero la verdad yo también soy muy cargo, tal vez hasta más que él. Adán dijo, pues Dios me dijo que no comiera de la ciencia del conocimiento, pero yo soy Adán, el dueño de todo esto. Puedo jugármela solo. La cuestión es que Adán sabía lo que estaba haciendo y sus consecuencias. Satanás sabía lo que estaba haciendo y sus consecuencias. Claro que sí. Y se la jugó y lo hizo. Las personas que van al infierno saben que van a ir al infierno. Lo saben. Pero prefieren rechazar a Jesucristo. Esa es la cuestión. ¿Sí? No, la pregunta mía es, Douglas, Adán y Dios tenían comunión, ¿verdad? Claro. En ese momento, o sea, Adán conocía, Adán y Jesucristo, no Adán y Dios. Sí, Adán y Jesucristo. Adán conocía a Jesucristo, ¿verdad? Y hablaban, o sea, él estaba enterado completamente de todo. Cuando Adán decidió rebelarse, lo hizo por seguir a Eva o porque o porque realmente, digamos, él quería desafiar a Dios. Como te digo, hay algunos teólogos que dicen por seguir a Eva. Hay otros que dicen que él, que sabía lo que estaba haciendo, sí creyó que podía jugársela solo. Adán pensó que sí podía existir solo. Entonces él intentó. Satanás creyó que podía existir solo, pero se dio cuenta de que en realidad todo es de Dios. Que todo lo hizo Jesucristo y que el Padre se lo entregó a Jesucristo. Adán, él sabía lo que estaba haciendo, pero él era el rey de la creación. Entonces, cuando cuando Adán comió, pecó y se hizo imperfecto. Sí. Recuerde que Adán se le dijo por haber oído la voz de su mujer. Ese fue el error de Adán. Seguir la voz de la doñita. ¿Ve? ¿Qué es lo que yo le decía a Douglas? Si te va a mujer. Bueno, eso lo podemos ver en Santiago 1, 14 y 15. O sea, escuchó la voz, pero la concupiscencia estaba en su corazón. Es que Adán, la decisión era de Adán, él sabía todo, él pudo escuchar hasta. Sí, en Santiago. Pero la decisión, la responsabilidad era de Adán. Siguió la voz de la mujer y sí. O sea, yo sé que se presta para todo, pero sí es importante esto porque es un principio de responsabilidad y de derecho de representación que en esta predicación se ha predicado mucho. Y yo lo he estado expresando muy bien. O sea, la diferencia no es una situación tal vez tanto legal, una situación moral ante Dios con base en la causa del conocimiento tenido. Como dijo Douglas muy bien, Adán, la creación, Dios le entregó a Adán. Quien tenía conocimiento de causa de la creación, de la responsabilidad, era Adán. No es que sea culpa de Eva, Eva está en una posición donde ella es culpable, pero no es responsable. Es culpable, sí, pero el responsable de esa situación espiritual, En realidad, física, es Adán. En realidad que Eva no pecó, porque Eva no se le dio la orden a ella. Pero bueno, todavía no he explicado que Eva no pecó. El que acarrea esa responsabilidad de causa es Adán. Al que se le dio la orden fue Adán. Cuando Dios le dio la orden, después dijo Dios, si no es bueno que el hombre esté solo. Douglas, en Santiago. Vamos a avanzar porque ya hemos hablado mucho de esto y no es el tema principal. La cuestión es que aquí Adán es imperfecto, por lo tanto todos sus descendientes van a ser imperfectos, porque como él es imperfecto, hace cosas imperfectas, es decir, su descendencia queda manchada con el pecado.
Los hombres iban a nacer ahora pecadores y por lo tanto iban a pecar. El pecado afectó todo. ¿Por qué? Porque todo le pertenecía a Adán y Adán estropeó todo. Entonces, Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace en esta situación en donde lo que Él hizo, y aquí es interesante, digo Dios, ¿verdad? Porque aquí están las tres personas. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el que hizo el universo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Qué hace Dios en esta situación? Porque recuerde que Dios es santo, justo y es amor. Él tiene que entonces, por su santidad, alejar absolutamente la creación. ¿Qué es alejar absolutamente la creación? Desaparecerla. Dios es santo. Y como santo y justo que es, tiene que darle a cada quien lo que se merece. Entonces, si Adán rechaza estar con Dios por la eternidad, si rechaza la santidad que le ofreció Jesucristo, pues entonces Dios con mucho gusto le concede lo que quiere a Adán. Si usted no quiere estar conmigo, ¡pum!, desaparezca. ¿Qué pasa en esta situación? Porque Dios también es amor. Recuerde que Dios también es amor. Y como es amor, debe, y digo debe, amar a su creación, que es Adán. ¿Qué pasa en este conflicto? ¿Cómo lo resuelve? En un juicio, en un proceso en el cual Dios juzga el pecado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden antes de crear todo cómo resolver este problema con el pecado. El pecado entró el pecado entró y por lo tanto tiene que destruirse eso en donde entró, que somos nosotros. Pero Dios soluciona esto, soluciona destruir el pecado y soluciona amar a el pecador, que somos nosotros. ¿Cómo solucionar el problema? La solución es Jesucristo. La solución es que Jesucristo reemplace a Adán. La solución es que Jesucristo reemplace a Adán. ¿En qué lo tiene que reemplazar? Jesucristo tiene que reemplazar a Adán en su función de rey, de dueño de la creación, en su función de sacerdote y en su función de profeta de la raza humana. Entonces, la segunda persona de Dios, el Verbo, se hizo carne, se hizo ser humano. Jesucristo es 100% Dios y 100% humano. ¿Por qué tenía que ser humano? Porque Él vino a salvar humanos. Si Jesucristo no se hace humano, pues no puede salvar a los humanos. Y es el Padre quien decide esto. Además, es Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser tan santo como el Padre. Solo Jesucristo, que es Dios, es tan santo como el Padre, que es Dios. Y vino a la tierra a ejecutar un proceso de 33 años, en el cual Él vivió sin pecar. ¿Por qué vivió sin pecar Jesucristo? Porque Él es Dios y no es descendiente directo de la simiente de Adán, sino que el Espíritu Santo creó un espermatozoide en el vientre de María y se fecundó. Entonces Él, que es 100% hombre humano, también es 100% Dios, porque no viene del semen de un hombre pecador, sino que Dios, el Espíritu Santo, puso esa semilla en el vientre de María y así se concibió Jesucristo. Entonces, Él vivió 33 años sin pecar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos acceder a esa vida. Él vivió por nosotros. Y no solamente que Él vivió por nosotros, sino que también murió por nosotros en la cruz. Ahora sí, vamos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, en este juicio existe un juez. ¿Quién es este juez? El Padre, que no conoció pecado,
agarró a Jesucristo por nosotros y lo hizo pecado. El Padre entonces agarró a Jesucristo en vez de a nosotros y lo juzgó el pecado en él. ¿Quién fue entonces el que aplastó en la cruz a Jesucristo? No fueron los romanos, ni fueron los judíos, ni fue nadie. Fue el Padre. ¿Por qué el Padre? Porque Él está resolviendo el enigma que les planteé. Él, por ser santo y justo, tiene que destruir a la creación que pecó. Pero como es amor, tiene que amarla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Destruye el pecado en el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo humano de Jesucristo. Busquemos rápidamente Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. La muerte es la consecuencia inmediata del pecado. ¿Qué es la muerte? Separación. ¿De quién? De Dios. El pecado significa rechazar el destino, es decir, significa rechazar estar con Dios por la eternidad. Como entonces yo rechazo eso, que eso es el pecado, rechazar a Dios, que es una ofensa, entonces Dios concede eso. Entonces se separa de mí. En realidad, ¿qué es el infierno? El lugar de los que no quieren estar con Dios. Entonces, el infierno es el único lugar en donde no está Dios. Digamos porque Dios así lo quiere. Dios es omnipresente, pero creó un lugar para las criaturas que no quieren estar con Él. Entonces ahí no está Dios, y por eso es un lugar de sufrimiento y de mal absoluto. Entonces, como el pecado entró por Adán, tiene que salir por otro Adán. Cada pecado que hace cada ser humano en cada instante que hemos existido sobre la faz de la tierra ofende a Dios. Imagínese que a usted por 6.000 años le estén diciendo groserías, y le estén diciendo groserías, y le estén diciendo groserías. Dios tuvo que castigar el pecado de esa forma. Ahora bien, también debe ser Jesucristo el que haga esta labor, porque es la única sangre que no está contaminada por el pecado, y es la única vida que vale infinito. La vida del Hijo es la única vida que vale infinito. ¿Por qué? Porque es Dios. Douglas, que ese juicio por el pecado es un juicio por el pecado de Adán, no por el pecado, porque el pecado el que lo hizo fue Satanás. Ok, entonces hagamos esa aclaración. El pecado de Satanás, eso ya con nosotros no tiene nada que ver. Eso es... no. Leímos Romanos en donde dice que el pecado entró por un hombre. Eso que entró por ese hombre llamado Adán, es lo que vino Jesucristo a solucionar. ¿Por qué el de Satanás no? Porque eso ya no tiene solución. Eso es punto y aparte. El pecado que cometió Adán es el que debe ser solucionado, porque es eso lo que nos hace a nosotros pecadores, lo que nos hizo pecadores. Entonces, eso debe solucionarse. Se solucionó, y también se solucionó no solamente ese, sino que recuerde la expiación, que es que cada pecado que nosotros cometemos ya fue juzgado. ¿Dónde fue juzgado? En la cruz. La sangre de Jesucristo es la única sangre que vale infinito, y es por lo tanto la única sangre que puede cubrir el pecado que hizo Adán y los pecados que íbamos a hacer todos nosotros. Ok, ¿qué pasa si se soluciona solo lo que hizo Adán y Dios me diga, ok, de ahora de ahí en adelante juéguese la zona? Nadie podría hacerlo. Nadie podría no hay hacer. causa, no hay efecto.
Bien, entonces aquí, Los rabinos judíos dicen que en el lugar donde Cristo murió, ahí estaba sepultado Adán, y que la sangre de Cristo donde cayó sobre los restos muertos de Adán. bueno, ese dato no lo sabía. Muy interesante. Entonces, en ese lugar, que es el único del mundo, de hecho sea de paso, se solucionó lo que hizo Adán. Se solucionó el pecado. Se solucionó eso que Adán rechazó. Recuerde que Adán rechazó la santidad. Pero Jesucristo volvió a restaurar eso que Adán perdió y que estropeó. Busquemos 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que estamos hablando? En Adán todos murieron, pero en Jesucristo todos tienen la oportunidad de ser vivificados. El juicio del pecado es que Dios resolvió. Digo Dios porque fue una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Resolvieron antes de la creación salvar al hombre de esta forma porque es la única. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero no solamente lo sabía, ya tenía la solución y además pasó, o Dios lo permitió, para un propósito más grande. ¿Cuál es este propósito? Mostrar que Dios es amor y mostrar que tiene misericordia de sus criaturas. Porque con los ángeles no tuvo misericordia. Los ángeles fallaron y listo. El hombre falló, pero Dios hizo un juicio sobre el pecado para que el hombre se pueda salvar. Entonces, vemos que Jesucristo vivió para demostrar que Él es santo. No cometió ninguna falta, ningún error, ningún pecado. Por lo tanto, demostró que su sangre es la única que vale infinito. Su vida es la que vale infinito. Y además vivió para que nosotros podamos decir frente al Padre, yo tengo, ¿sí? Douglas, una consulta, que por ejemplo en la ley de Costa Rica a una señora la están juzgando 2 veces por el mismo delito. ¿En la justicia divina se puede hacer eso? No, la justicia divina nada más se juzga una vez. Por lo tanto, este juicio solo se hizo una vez y una vez basta. Dios no puede juzgar 2 veces el mismo pecado. Lo juzgó en Jesucristo, es decir, Jesucristo pagó la pena y listo. Ya no se juzga 2 veces. ¿Por qué va la gente en este momento al infierno? Por el pecado. No por rechazar. La gente va al infierno no porque peca, sino porque rechaza a Jesucristo, rechaza el destino. Un pecado el Padre no lo juzga 2 veces. La ley divina ya juzgó el pecado. Ya el pecado se pagó. Ya el pecado es un asunto resuelto. Ya por el pecado se pagó lo que se tenía que pagar. Ya nadie tiene que hacer nada para pagar sus pecados. ¿Por qué? Ya Jesucristo los pagó. Él entregó su vida para pagar todos los pecados. Él entregó su vida para solucionar lo que hizo Adán. Bien, hagamos esta diferencia rápidamente. Él, Jesucristo, resolvió el pecado, que es lo que hizo Adán. Pero también recuerde que cada pecado es una ofensa a Dios. Cada cosa que usted hace mal,
es una ofensa a Dios. Y en este juicio también se solucionó eso. Cada ofensa que cada ser humano en cada momento de toda la humanidad le hizo a Dios, en este juicio queda pagado, queda resuelto, como dice Colosenses 2:14, busquemos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esta acta es todas las ofensas que nosotros le hicimos y le hacemos y le vamos a hacer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo la pagó. Pero recuerde, el Hijo no solamente hizo eso, el Hijo, Jesucristo, restauró todo lo que estropeó Adán. Adán introdujo el pecado, Jesucristo lo saca. Adán entregó la creación, Jesucristo la recupera. Adán no supo predicarle a sus descendientes, Jesucristo completa la profecía, que es esta, ¿verdad? Jesucristo restauró en este juicio, en este proceso de 33 años que vivió. Fue todo un proceso en donde el Padre lo revisaba con lupa cada cosa que él hacía. Todo un proceso de 33 años, cada cosa que hacía Jesús, el Padre lo estaba viendo hasta que murió y fue al cielo. Padre, ya viví, ya me castigó, ya me sepultaron, resucité y ahora vengo a presentarle esto que hice por la humanidad, por todos los seres humanos. Por Adán. Por culpa de Adán. Todo lo que hizo Adán, la torta que se jaló Adán, esa decisión que hizo, Padre, vengo y ya la arreglé. Por Adán y toda su familita. Por Adán y todos sus descendientitos. Adán hizo todo eso, Padre, pero yo lo solucioné tranquilo. Y el Padre dijo, aceptado. Firmó el documento y selló cada acta que era contraria a nosotros. Esa acta está firmada, pero esa acta debe ser aceptada por usted. Si usted no la quiere, el Padre, como es justo, le va a decir, está bien, no la quiere, lejos de aquí, no lo quiero ver, vaya al infierno. Jesucristo pagó por usted, usted no quiere, ya eso no tiene perdón, al infierno. Pero el pecado ya está resuelto. El pecado Jesucristo lo resolvió, ya no es algo que nosotros nos incumbe. Ahora lo que nos incumbe es lo que vamos a ver ahora, el autojuicio, que es otro juicio que un juicio de Dios. Pero el pecado ya fue juzgado, ya esa cosa se resolvió. Ya usted no tiene que preocuparse por dejar de pecar para ir al cielo. Ahora usted tiene que preocuparse de dejar de pecar, que es el autojuicio, para servir a Jesucristo de la mejor forma. Amén. Bien, no queda ninguna otra duda o comentario. Pastor. Muy bien. Bien. Vamos a orar, si no queda ninguna duda. Esto es muy importante porque es el primer juicio, es la base del cristianismo, por decirlo de esta forma, es el pilar, la persona y la obra de Jesucristo, y que Él fue el que resolvió el pecado, no yo. Jesucristo fue el que lo solucionó, Él lo eliminó, y nos da a nosotros la oportunidad entonces de ahora de ser santos. Es usted el que lo acepta o lo rechaza. Bien, vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra y por la obra maravillosa de Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno y es amor, y
nos proveyó de salvación, Señor. Nosotros estamos destinados a estar sin usted, pero gracias a Jesucristo y su persona y su obra, pues Señor, tenemos acceso a la vida eterna. En el nombre de Jesús le pido que bendiga el culto del día de hoy y pues todas las actividades. En el nombre de Jesús.